Fenicia es el nombre de una antigua región de Oriente Próximo. Su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte hasta la bahía Haifa al sur, comprendiendo áreas de los actuales Israel, Siria y Líbano, una región denominada antiguamente Canaán, con cuya denominación se engloba muy a menudo las fuentes. Los dioses adorados por los fenicios varían de una ciudad a otra. Así el panteón de Sidón difiere del de Tiro o el de Chipre. Algunas de estas divinidades y más significativas son: Astarte es la diosa de la fecundidad, aunque sus características y dependiendo de las ciudades son diferentes. También es adorada como diosa de la guerra, de la caza o incluso como patrona de los navegantes. Melkart está casado con Astarte. Originalmente era un dios agrícola en la primavera, por lo que su ritual comprendía una serie de ritos de muerte y resurrección que coincidían con las estaciones del año. No obstante, también era un dios marino, de la colonización y de la protección a la navegación. Pasó luego a ser considerado rey de la ciudad, que es el significado etimológico de su nombre. Se le representa a menudo cabalgando en un hipocampo, el cual es un caballo con la parte inferior del cuerpo de un pez. Eshmun se le asimila como dios sanador, hermoso, de paciencia y digno de admiración. En los rituales de adoración a Eshmun se realizan abluciones y danzas. También se conoce que existieron unos juegos en su honor y que el vencedor ganaba una tela púrpura. Baal-Amón era el principal dios fenicio. Baal significa señor, sin embargo, el significado de Amón es incierto, siendo posible su origen en Amón, el oculto, símbolo del poder del Creador, padre de todos los vientos. Anat, esposa de Baal, era a la vez una diosa de la fertilidad y una joven e impetuosa diosa de la guerra. Moloch era el dios supremo y protector de la ciudad de Cartago. Aparece representado tradicionalmente como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono con una corona y un báculo. Como resultado de una catástrofe ocurrida en el despertar de los tiempos, el espíritu de Moloch se había transformado a sí mismo en oscuridad al convertirse en materia. De acuerdo con las mismas creencias, el hombre era la reencarnación de esa misma tragedia, y para redimirse de ese pecado era necesario ofrecer sacrificios a Moloch. Cada año se encerraban dentro jóvenes que se le ofrecían como sacrificio y los quemaban. Moloch aparece mencionado varias veces en la Biblia, relacionado con los sacrificios infantiles. En el actual Líbano y la costa de Siria, una serie de tribus que hablaban lenguas semíticas se establecieron en pequeñas aldeas de pescadores en la costa. Los asentamientos fueron creciendo hasta convertirse en ciudades como Ugarit, Biblos y Sidón. La geografía resultaba demasiado accidentada para comunicarse fácilmente por tierra entre ellas. Cada una de ellas fue constituyéndose en un estado autónomo, centrados en la buena marcha de los negocios. Un monarca al frente de cada ciudad defendía sus intereses frente a de otros estados y potencias de la época. Cuando las circunstancias lo requerían, rendían vasallaje y pagaban tributos a las grandes potencias. La tolerancia a los extranjeros autorizados a asentarse en la ciudad y montar sus propios negocios resultó conveniente. Por su mediación se evitaron presiones excesivas de las grandes potencias. Establecidos en el país de Canaán, se mezclaron con los autóctonos y se establecieron en la costa del Monte Carmelo hasta Ugarit. Fundaron numerosos puertos para los que escogían cabos o islas próximas a la costa. Les servían de refugio en caso de invasión y les permitía establecer relaciones más fácilmente que la tierra. Desde el tercer milenio entraron en contacto con Egipto, y por el que estuvieron muy influidos. Su área de influencia se extendió progresivamente. Por una parte desempeñaron el papel de agentes e intermediarios entre Occidente y Oriente, y por otra fundando alrededor del Mediterráneo numerosas factorías y colonias comerciales. Luego, hacia el siglo X, se instalaron en Chipre y en las costas de Asia Menor, donde chocaron con los griegos, que los desbancaron de Rodas, de las Esporadas y de las Doradas, donde habían permanecido durante algún tiempo. Buscaron entonces nuevos mercados en el Mediterráneo occidental.
Prudentemente dejaron Tirrenia a los estrucos y a los griegos, y establecieron en Sicilia Occidental, en las islas de Malta, Gozo y Pantillería, bases propicias para el comercio con África. A través de Cerdeña e Ibiza habían llegado en la península ibérica al país de Tarsis, donde sus barcos recogían estaño y la plata procedentes de la península o de otras islas casitérides. A su regreso, aprovechando las corrientes de las costas, llegaban a Cartago y al golfo de la pequeña Sirte. Al compás del desarrollo de los mercados comerciales, los artesanos prosperaban en las ciudades. En cuanto al idioma, el fenicio fue una lengua semítica del subgrupo cananeo. La colonización fenicia lo llevó también a Chipre, Sicilia, Cerdeña, Baleares, África noroccidental, Canarias y el sur de la península ibérica. En Oriente, el fenicio resistió la expansión del arameo en Palestina, más que ninguna otra colonia de la región debido a su amplio uso en el comercio con las colonias de Cartago. De hecho, el alfabeto hebreo consta precisamente de los mismos 22 grafemas consonáticos que fueron tomados directamente del alfabeto fenicio. Los fenicios hicieron importantes aportes a la historia de la humanidad. Inventaron el alfabeto, conjunto de signos que representan los sonidos de una lengua, alrededor del 1200 a.C. Invirtieron el sentido usual de la escritura, procediendo de derecha a izquierda. Este modo de escribir pasó de las escrituras árabes y hebrea que aún lo mantienen. Fueron grandes navegantes y exploradores del mundo antiguo, y su influencia en estas tierras permitió el uso masivo de la moneda y el crédito, desplazando el trueque. Tuvieron un importante desarrollo de la estética a través del arte. Desarrollaron importantemente la cerámica creando vasijas y recipientes con varios colores. Crearon instrumentos musicales como el arpa. Destacados también fueron sus mosaicos y su arte de la creación de joyas. Existe también una carga genética fenicia en la población española que alcanza el 20%.